Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, entonces vamos a empezar a ver lo de sistemas de numeración, ¿cierto? Y más específicamente sistema binario, que es con el que vamos a trabajar con los circuitos, ¿cierto? Que tenemos el 1 y el 0, 5 voltios, 0 voltios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver sistemas de numeración. Por un momento que acaba de llegar un estudiante. Bueno, entonces, sistemas de numeración, ¿cierto? Sistemas de numeración. Bueno, entonces tenemos, pues, lo que utilizamos todos los días, sistema decimal. De todas formas, vamos a ver unas cosas, recordar unas cosas del sistema decimal que vamos a ver que aplica para todos los sistemas de numeración. Bueno, tenemos el sistema decimal, que es el que trabajamos nosotros, y está el sistema binario, que es el que trabajan entonces los computadores, las máquinas, ¿no? Trabajan en ceros y unos, en binario, ¿cierto? Y nos lo traducen al sistema decimal para que nosotros lo podamos entender. Bueno, con respecto a números. Ahora también está, también, aparte del sistema binario, también está el sistema octal, ¿cierto? Y también está el sistema hexadecimal. Estos últimos dos sistemas se utilizan dependiendo de ciertas operaciones. Hay veces en el computador hay ciertas operaciones que es más fácil pasar de binario a hexadecimal a hacer la operación y luego sí pasarlo a binario, ¿cierto? En ciertas partes, en ciertas operaciones se hace en hexadecimal, ¿cierto? Y luego se pasa a binario, ¿bueno? Entonces, vamos a ver, entonces el sistema decimal, como sabemos, entonces pues tiene 10 dígitos, ¿cierto? 10 dígitos, entonces hablamos del 0, ¿cierto? 1, 2, y así sucesivamente hasta el 9, ¿cierto? Entonces empezamos 9 y entonces el siguiente entonces va a ser, contamos hasta 9, el siguiente sería 0, ¿cierto? Entonces empieza el 20, bueno, el 1 para el 11, 12, 13, 14, luego el 2 en ese orden, ¿cierto? Para 21, 22, tal, 30, 31, 32, ¿cierto? Siempre está entonces en ese orden. En el sistema binario, entonces, pues ya lo hemos visto, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, entonces, pues solamente son dos. Aquí hablamos de símbolos, ¿no? De símbolos o dígitos. En sistema decimal se habla realmente de dígitos, en binario o símbolos también, pero pues dígitos. En binario es también símbolos, ¿cierto? Dígitos, pero ya específicamente en binario, sí, dígitos se cambia por bit. ¿Cierto? Cuando hablamos de sistema binario, esos símbolos, esos dos símbolos, hablamos de bits, ¿cierto? Bits es la mínima unidad de información, ¿cierto? ¿Qué valor puede tener ese bit? O 0 o 1, ¿sí? Entonces, tenemos entonces el sistema octal, que el octal entonces también está el 0, 1, 2, bueno, en este caso va hasta 7, ¿no? ¿Cierto? Y en el sistema hexadecimal, entonces tenemos el 0, ¿cierto? 1, 2, ¿cierto? Hasta 9, 9 y entonces el 10, entonces tendríamos, ¿cierto? A, B, C, D, E y F, ¿cierto? Entonces en este caso A sería 10, ¿cierto? 11, 12, 13, 14 y 15, ¿cierto? Entonces tiene 16 dígitos, hasta 15 y el 0, entonces ahí están los 16 dígitos. O 16 símbolos, ¿no? Entonces, pues la base, entonces la forma como se trabaja el sistema de numeración, entonces pues es la metodología o cómo se desarrolla, es lo mismo, ¿no? Para todos, lo único que cambia es la base,
¿cierto? En decimal, entonces sabemos que la base es el 10, ¿sí? En binario, pues la base es 2, ¿cierto? En octal la base es 8 y en hexadecimal la base es 16. Entonces vamos a ver. Veamos el decimal, solamente para recordar unas cosas porque es como va a aplicar para todos los demás sistemas, entonces sería, esto es para entenderlo mejor, ¿no? Decimal. ¿Cierto? Entonces, el sistema decimal, o bueno, en todos los sistemas, ahí lo importante que hay que tener en cuenta y tener cuidado con eso es la posición en donde está ese dígito, ¿cierto? Vamos aquí entonces, ¿qué es lo que realmente miramos ahí? Es la posición, bueno, esto es lo importante a tener en cuenta. Bueno, en este caso entonces estamos hablando de esa ubicación, ¿cierto? O esa ubicación o posición, ¿cierto? Posición en donde está ubicado cada dígito, ¿cierto? Donde está cada dígito en el sistema binario, entonces cada bit. En donde está ubicado ese bit, entonces eso es lo importante para saber cómo lo vamos a pasar a decimal. Porque la idea de todos estos sistemas es pues traducirlo a nuestro sistema decimal, ¿no? Entonces, esto es para cada dígito, ¿cierto? O cada bit, si es sistema binario. Bueno, estamos en decimal, entonces tenemos cada dígito, ¿sí? O cada símbolo. Bueno, entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este número, ¿cierto? 1, aquí sería 1, 2, 3, ¿cierto? Bueno, entonces aquí sería 123. Entonces, pues, son 3 unidades, ¿cierto? Unidades, ¿sí? Tendríamos 20 decenas, ¿cierto? Y tendríamos entonces 100, en este caso, 100 centenas, ¿cierto? ¿Y por qué sabemos eso? Porque de acuerdo a la ubicación de cada uno de los dígitos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que ese 3 es unidades, ¿cierto? Decenas y centenas, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, las unidades, pues tenemos la base, que es 10, ¿cierto? Entonces, elevado a la 0, ¿cierto? Tenemos entonces las decenas, ¿cierto? La base sigue siendo 10, ¿sí? En el sistema de numeración. Y entonces aquí sería 10 a la 1, ¿cierto? Estaría para las decenas y sería entonces 10 a la 2 para las centenas y sucesivamente, ¿cierto? Entonces, lo que nos interesa es dónde está esa posición y el valor en esa posición, ¿cierto? Entonces, si tenemos estos dígitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos 1, 2 y 3. ¿Cierto? 1, 2 y 3. Entonces vamos a ver entre esos pesos, ¿no? Porque eso es, bueno, esas posiciones, ¿no? ¿Cierto? Entonces tenemos eh, la base que es 10, ¿cierto? Nuestra base es 10, es multiplicar, es 10, bueno, primero en pesos, perdón. La base, entonces 10, 10, entonces tenemos a la 0, ¿cierto? A la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y sucesivamente. ¿Cierto? Entonces depende ese valor, sí, ese valor depende de la ubicación, depende de la posición, ¿cierto? Entonces, si nosotros ya nos vamos al, ese valor, dependiendo de la ubicación, se llama peso. Es el peso que tiene, ¿cierto? En esa ubicación, ese dígito. Entonces, si nos vamos ya, estamos haciendo relación a la posición, ¿cierto? Entonces estamos diciendo, bueno, eso es un peso que tiene de acuerdo a la posición. Bueno, entonces, en este caso, o sea, ¿qué sería? ¿Cierto? Entonces tendríamos que sería 1 el peso, ¿cierto? 100, si multiplicamos por 10, 10 es la base, multiplicamos por 10 cada vez, ¿cierto? Multiplicamos por 10, ¿sí? Multiplicamos por 10, que sería 4 ceros, ¿cierto? Entonces aquí estamos, nuestra base que es la 10, es la que estamos multiplicando. Cada vez que pasemos de un número hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, estamos multiplicando por 10. Si tuviéramos, si fuera fraccionario, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro punto, y entonces aquí tendríamos que, entonces sería 10, ¿cierto? 10, 10, pongamos dos más, ¿cierto? Entonces aquí sería, en este caso, sería entonces a la menos 1,
¿cierto? Tenemos ese punto decimal a la -1, a -2 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces aquí esos pesos, ¿cuáles son? Entonces aquí sería 1 sobre 10, ¿cierto? 1 sobre 100, ¿sí? 1 sobre 1000 y así sucesivamente. Bueno, entonces cada posición tiene un peso, ¿cierto? Que eso tiene un valor posicional, porque dependiendo de la posición, tiene ese valor. Y eso es la definición de peso, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros si hacemos la operación, si tenemos si queremos pasarlo, el valor, ¿cierto? Entonces, pues hay una forma de saber el valor total, ¿cierto? Entonces, y esta aplica para todos los sistemas de numeración. Entonces, la sumatoria de los dígitos, como estamos en digital, en decimal, perdón, decimal, entonces es la multiplicación del dígito, ¿cierto? Por el peso, ¿cierto? Si fuera en sistema binario, entonces la multiplicación de ese bit, el valor, ¿no? De ese bit sobre, multiplicado por el peso, ¿cierto? Entonces, esto aplica para todos los sistemas de numeración, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, aquí vamos a ver, por ejemplo, es 4, ¿no? Que sería 4. Es 123.4. Entonces, ¿cómo sacaríamos nosotros el valor total? ¿Cierto? Entonces tendríamos, es el dígito, ¿no? Entonces tenemos 1, va a empezar desde el peso 10 a la 2, desde el 100, ¿no? Entonces tendríamos 1, ¿cierto? Por 100, que es el peso, ¿cierto? Más 2, ¿cierto? El 2, tenemos el 2, que es el valor, el dígito en esa posición, por el peso, ¿no? El peso en esa posición que sería, entonces sería 10, ¿cierto? Más, tenemos la sumatoria, ¿cierto? Entonces tenemos el 3, ¿cierto? Por el peso, por 1, ¿sí? Y entonces se sigue haciendo la sumatoria, ¿cierto? Porque eso mismo aplica para la parte entera como para la parte decimal. Entonces, pues seguimos con la sumatoria, ¿cierto? Entonces tendríamos más, en este caso sería 4, ¿cierto? 4, por el peso. Ese peso entonces es 1 sobre 10, ¿no? Entonces ahí ya estamos empezando a ver, no sé, supongamos que este número, estoy colocando estos ceros, entonces estamos viendo de que si es 0, no nos interesaría, ¿cierto? Porque al final es 0 multiplicado por ese peso, pero no está afectando la suma total, ¿no? Entonces igual pasa en binario, cuando son los ceros, no nos interesan son los unos, porque esos unos, ese peso sí se está sumando, ¿cierto? Y entonces aquí en decimal, entonces pues efectivamente estamos viendo que esto sería entonces 100, ¿cierto? Más 20, ¿cierto? Más 3, más 0.5, ¿no? No, perdón, 4, esto es 4 dividido 10, pongamos de una vez, sería más 0.4, ¿no? ¿Cierto? 0.4. Entonces tendríamos aquí 123.4. Bueno, voy a colocar aquí la base. Bueno, base 10. ¿Cierto? Entonces esto, como ustedes ven, entonces está el peso, ¿no? O sea, depende de dónde está ubicado ese dígito, entonces podemos sacar el total y pues va a ser la sumatoria. Todos esos dígitos, ¿cierto? Multiplicado entonces por el peso, ¿cierto? Y ese peso entonces viene de esa base 10 elevado a la posición, ¿cierto? Y entonces, pues, ahí lo vemos porque como lo manejamos todos los días, pues no hay problema. Y entonces esto mismo es en binario, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces nos vamos a binario. Bueno, binario, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es. En binario, entonces pues bueno, tenemos los dos dígitos, ¿cierto? Que es 0 y 1. Los dos símbolos, y en este caso entonces 2 bits, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver qué, ¿cierto? Vamos a ver entonces que aplica lo mismo, ¿cierto? Entonces si tenemos, por ejemplo, vamos a ver un número en binario, entonces es en términos de ceros y unos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este número en binario, ¿no? Está en términos de ceros y unos, ¿cierto? Entonces tenemos un 1, por ejemplo, aquí, 0, ¿cierto? 1, 0. Pues aquí, igual que como en decimal existe el punto decimal, pues aquí también hay punto binario,
¿cierto? Bueno, tenemos el punto binario. Entonces, todo lo que se aplique hacia la derecha, empezamos a hacer los pesos, ¿cierto? Entonces, aquí sería, entonces, este es 2, bueno, la base es 2, ¿cierto? Entonces, damos 2, entonces tenemos 0, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, sucesivamente, ¿cierto? Entonces, veamos los pesos, que son lo que nos interesa, ¿no? 2 a la 0, ¿cierto? 2 a la 1, porque la base es 2, entonces 2 a la 0 tenemos que es 1, ¿cierto? Entonces, si lo multiplicamos por 2, tenemos entonces 2. Si lo multiplicamos por 2, entonces tenemos 4. Si lo multiplicamos por 2, tenemos 8. Si lo multiplicamos por 2, tenemos 16, y así sucesivamente. Igual que hacíamos en decimal. Lo estamos multiplicando por 10, ¿cierto? En este caso, entonces, va a ser por 2, que es la base. Que también es lo mismo que el doble, ¿no? Siempre el siguiente es el doble, ¿cierto? Porque es sistema binario. ¿Sí? Entonces lo mismo aplicaría si tuviéramos, en este caso, si tuviéramos, por ejemplo, tuviéramos uno aquí, entonces sería 2, la base, ¿cierto? 2, entonces aquí a la menos 1, ¿cierto? El peso 2 elevado a la menos 1, a la menos 2, y así sucesivamente. Bueno, entonces vamos, por ejemplo, en este caso. Es la sumatoria de pesos, ¿cierto? Es sumatoria, entonces en este caso de bits, pues el valor del bit, ¿no? Bueno, ¿se entiende? ¿Cierto? Por el peso. ¿Sí? Entonces nosotros en forma general, pero vamos a trabajar normalmente con números pequeños. Y esos números entonces, como se van a utilizar tanto, va a llegar un momento que nosotros ya sabemos ya prácticamente el valor, cuánto es, porque mentalmente estamos sumando esos pesos, hacer números pequeños, ¿no? Porque son números grandes, pues sí nos toca empezar a mirar diferentes métodos para pasarlo de binario a decimal y decimal a binario, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿cómo sería? Tenemos 0. Bueno, dejémoslo 0 por el peso, entonces en este caso es 8, ¿cierto? Entonces, más el dígito, ¿no? Ese valor, ese bit vale 1, ¿cierto? Por el peso es 4, ¿cierto? Más la sumatoria, más, en este caso 0, ¿sí? Pues, a ver, ¿cierto? Aquí más, más, tenemos el 1, 0, sí señor, 0 por el peso que es 2, ¿sí? 2, más, vamos, más, este caso sería 1, ¿cierto? Por el peso, que el peso entonces es 1, ¿sí? Entonces aquí, igual que en decimal, entonces vemos que nos interesan son realmente los unos, ¿no? Solamente los unos, porque ya estamos viendo aquí que si es 0, pues se multiplica por 0, pues no tendría valor en la suma, ¿no? Si aquí también es un 0, entonces no tendría valor. Tendría solamente el 1 que está en el peso 4 y el 1 que está en el peso 1, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos esto sería 0, ¿cierto? Aquí 0. Entonces tendríamos aquí 4, ¿cierto? Más 1. Entonces tenemos que ese número binario es 5 5 en decimal. Bueno, estamos haciendo la suma de los pesos, ¿cierto? Multiplicado por ese valor, si es en binario, entonces por ese 1. Entonces lo mismo en hexadecimal, entonces lo mismo, teníamos el número, ¿cierto? Y tenemos la base 16, entonces en este caso es 16 a la 0, 16 a la 1, ¿cierto? De acuerdo a esa posición, 16 a la 2, a la 3, sucesivamente, ¿cierto? Lo mismo entonces punto, 16 a la menos 1 y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo entonces en total sería 8, 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, sí, sabemos entonces cómo es cómo funciona pues el sistema de numeración. Entonces vemos que, por ejemplo, en las tablas de verdad, entonces yo les decía que la tabla de verdad debe tener todas las combinaciones posibles, ¿cierto? O por definición la tabla de verdad tiene todas las combinaciones posibles, ¿cierto? Todas las entradas posibles, ¿cierto? Y nos muestra una operación lógica, ¿cierto? Nos va a mostrar de acuerdo a esas posibles entradas, una operación lógica.
la tabla de verdad. Por eso hay que tener en cuenta todas las primeras combinaciones posibles y en la tabla de verdad todas las entradas, ¿no? Que sean posibles. Entonces esto, si es así, entonces esto es, si lo decimos como las combinaciones, ¿cierto? Entonces las combinaciones serían que el, es la base, ¿cierto? ¿Cierto? Elevado al número de dígitos o elevado al número de bits, ¿cierto? Pongamos bits. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos 3 bits, entonces ¿cuántas combinaciones tendrían? Serán 2 a la 3, ¿no? Entonces ya tenemos, en este caso, entonces si son 3 bits. Entonces ya sabemos que en esa tabla de verdad quiere decir que hay 3 entradas, entrada A, entrada B, entrada C. Y tenemos que tener en cuenta entonces todas sus combinaciones, ¿cierto? Son 8 combinaciones, ¿cierto? Entonces ahí en ese caso, si nos vamos al sistema, es la suma, entonces veamos, tenemos, vamos por ejemplo, sí, entonces sería A. No importa el orden que tengamos de esas entradas, que en nuestro caso en los circuitos son interruptores, lo importante es que está anotado. Si está anotado, entonces pues leemos la lógica, esa A, esa B, esa C, esa D, ¿cierto? Aquí lo voy a colocar al revés, pero pues no importa, desde que tengamos la lógica en el circuito, ¿cierto? Yo voy a hacer entonces esto es A, B, C, ¿cierto? Son 3 bits, 3 entradas, ¿cierto? Entonces sabemos el peso. Ah, bueno, sí, el peso es, entonces el primer bit, el peso es 1, el siguiente el doble, el siguiente el doble, ¿cierto? Entonces aquí ya podemos empezar a llenar con lógica esa tabla de verdad, teniendo en cuenta todas las combinaciones. Entonces tendríamos, la primera sería entonces, voy a ponerlo aquí en decimal, sería 0, ¿cierto? Ese 0 es entonces pues 0, 0, 0. El siguiente es 1, entonces pues 1, ahí está el peso, ¿cierto? Entonces yo quiero que valga ese peso, entonces es 0, aquí tendríamos 0, 0, 1, ¿cierto? El siguiente es 2. 2 entonces es la suma de qué? Bueno, perdón, 2 es un peso, ¿no? Entonces aquí tenemos el peso, 2. Entonces por eso es 0. Aquí sería 0, 1, 0, ¿cierto? Porque ahí está el peso de 2. Si es 3, 3 sería entonces 2 más 1, ¿no? 2 más 1, entonces la suma de pesos. ¿Y en dónde entonces colocamos, si necesitamos que ese peso se mantenga, entonces, bueno, colocamos aquí 2 más 1, se sumando los pesos. Si fuera 4, pues 4 sí es es un peso, ¿no? Entonces, pues aquí está el 1. Estamos viendo por cada bit, ¿cierto? ¿Cuál es el peso? ¿Cierto? Entonces aquí tenemos 4. 4 entonces 0, 0, ¿cierto? 5 entonces tenemos, 4, 5 es 4 más 1. Entonces, pues 4 más 1, ¿cierto? 5, 6 sería entonces 4 y 2, 4 más 2. Entonces 4 más 2, sumando pesos, ¿cierto? Y tenemos entonces el 7, que el 7 sería entonces 4 más 2 más 1, ¿cierto? Entonces nosotros, cuando son números pequeños, entonces es sencillo saber qué pesos es la suma. Yo, bueno, yo quiero saber 13, 13 qué sumas son. Pero entonces como esos pesos son obligados al sistema binario, entonces ya saben que siempre es el doble, el doble, el doble, ¿no? Entonces no puede ser posible que yo diga, no, pues yo hago 3 más 5, no es posible porque son pesos. Entonces yo, bueno, 13, 13, ¿qué pesos serían? Y así, ¿no? Cuando son números pequeños. Esto entonces para la tabla de verdad tiene una lógica, ¿no? Esa tabla de verdad, entonces pues nosotros empezamos a llenarla, entonces empezamos 0, 1, 2, 3, y vamos colocando el 1 donde debe quedar en su posición de acuerdo a esa forma de numerar, bueno, de colocar la tabla de verdad, que es en forma ascendente, ¿no? Arrancamos de 0 y la última posición. Y estas son todas las combinaciones posibles, pero en orden, ¿cierto? Bueno, para eso obviamente necesitamos saber cómo vamos a pasar de decimal, ¿cierto? ¿Cómo pasamos de decimal? ¿Sí? Vamos a hacer de decimal a binario. Necesitamos esas conversiones porque el dato nos lo entregan en decimal, se desarrolla en binario y al final, inicialmente con los LEDs lo vamos a ver en binario, pero más adelante con el display lo vamos a ver en el display de 7 segmentos, lo vamos a ver es en decimal, ¿no? Pero nos toca saber, porque en el circuito, dentro del circuito nos toca saber cómo va ese binario, ese 1, cómo está funcionando en el circuito, ¿no? Le estamos haciendo un seguimiento a un circuito. Bueno,
Entonces, veamos, tenemos nosotros el binario, ¿sí? Si está el binario, entonces, vamos a ver primero el binario. Entonces, veamos, lo mejor es que es un ejemplo. Entonces, aquí, 1, 2, 3, 4. Vamos a poner punto binario, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, veamos. El número es, si lo vemos en binario, el número es 1, 0, 0, 1, ¿sí? Y entonces, si es fraccionario, entonces tendría 1, 0, 1, 0, ¿cierto? Este número binario nos toca pasarlo a decimal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, pues, la sumatoria a pesos, ¿cierto? Entonces, decimos, bueno, esto es sumatoria del bit por el peso, ¿cierto? Igual el dígito por el peso en decimal, ¿cierto? Pues se mantiene. Voy a colocar aquí el peso es para que ese peso es el importante, por eso la ubicación, ¿no? La ubicación. Entonces veamos cuáles serían los pesos. En binario, entonces ya sabemos que el peso, entonces aquí sería, voy a colocarlo de todas formas, 2, la base es 2, ¿cierto? Para saber, ir relacionando de dónde sale ese peso, ¿cierto? Porque eso depende de la ubicación. Pero entonces aquí sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y así, ¿no? Tenemos entonces, aquí sería 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4 y así, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los pesos? Entonces, aquí sería siempre por 2, 1, entonces por 2, o bueno, el doble, ¿no? 2, 4, 8, y esto sigue, ¿cierto? Entonces, aquí sería entonces 1 sobre 2, ¿cierto? 1 sobre 4, ¿cierto? 1 sobre 8, 1 sobre 16, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, entonces vamos a sumar los pesos. Sumemos entonces todos los pesos. Se hace igual, o sea, porque al final nosotros podemos coger la parte entera y sumatoria pesos. Pero también tenemos que coger la parte fraccionaria y sumar pesos. Pero como es suma, entonces no tenemos problema, lo podemos hacer en un solo paso. La suma de todo, tanto parte entera como decimal, teniendo en cuenta, teniendo cuidado de ese peso, ¿cierto? Entonces, si lo hacemos, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí, entonces, es 1, ¿cierto? Por 8, ¿cierto? Más, en este caso sería, esto está 8, 4 y 2, ¿no? Entonces tendríamos 0, ¿cierto? Por 4, más, ¿cierto? Aquí sería 0 por 4. Bueno, yo creo que también nos vamos a empezar a acostumbrar a no tener en cuenta entonces los que son ceros, porque ya estamos en binario. Como solamente son dos símbolos, entonces, pues, ¿no? Estos que son ceros, ya sabemos que esto que está dando 0, ¿no? Entonces, veamos, esto es 0, ¿cierto? Esto es 0, ¿cierto? Aquí este es 0, entonces no me interesa, este es 0, no me interesa, pero la ubicación de en dónde está, lo que tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces hacemos 1 por 8 más, en este caso sería 1 por 1, ¿cierto? Que es el primero es la base 8, el siguiente es la base 1, ¿cierto? Entonces tendríamos más, ¿cierto? Entonces teníamos, aquí este caso sería 1 por 1 sobre 2, ¿cierto? Más, en este caso entonces la siguiente sería 1 por 1 sobre 8, ¿cierto? Entonces ahí es tener cuidado con esos pesos. Tenemos ahí entonces sería, en este caso sería 8 y 1, 9. Ahí vemos que ahí está el 9, en ese número en binario es 9, ¿cierto? Y entonces ahora veamos ¿cuánto sería el fraccionario? Sería entonces 1 sobre 2 es 0.5, ¿cierto? Más 1 sobre 8 es 0.125, ¿cierto? Entonces tendríamos 9, que sería más 0.625, ¿cierto? Entonces al final el número es, ese número en binario, pasándolo a decimal, es 9.625. Bueno. Esa es la forma de pasarlo. Normalmente para los ejercicios que vamos a hacer, porque al final lo que interesa es cómo funciona el ejercicio, cómo ese circuito, cómo funciona, entonces vamos a trabajar números enteros, ¿cierto? Porque pues esto es, bueno, en su momento haremos ejercicios, pero realmente es números enteros pequeños
para que esto no sea el problema, o sea, porque esto va a ser con el manejo es sencillo de trabajarlo y es más centrarnos en cómo funciona el circuito. Ese uno, cómo entra, qué hace y al final qué queda como resultado. Bueno, esto en el caso entonces del binario, pasarlo a decimal. Ahora si hacemos decimal, ¿cierto? Ahora nos vamos de decimal, queremos pasarlo a binario. Entonces en decimal, ¿cómo sería? Entonces hay varias opciones. La primera, bueno, si son números pequeños, pues podemos sumar. Yo creo que hasta 15 es fácil sumar esos pesos, ¿cierto? Pero ya si son números grandes, sí nos toca tener cuidado. No es fácil ni rápido, tampoco práctico hacerlo mentalmente, sino pues empezamos a hacer hay varios métodos. Hay uno que es división por 2. O sea, si ese decimal, entonces nos toca dividirlo por 2, ¿cierto? Y si no ese decimal tiene fraccionarios, pues entonces en ese caso multiplicamos por 2, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos el número, lo tenemos, es en decimal. Entonces, si el número lo vamos a pasar a binario, ¿no? Entonces sería 15.25, por ejemplo, es el número. Queremos saber, bueno, ese número, ¿cuánto sería en binario? ¿Cierto? Entonces, cogamos primero la parte entera, ¿cierto? Entonces, aquí es sencillo. Ustedes ven, mentalmente es fácil de hacer la suma de esos pesos. Pero vamos a hacer como para ver la metodología. Una de ellas es pues, dividido 2, ¿cierto? Cada vez que se divide entre 2, entonces 7, dividido 2, 14, entonces queda 1, dividido 2, entonces nos queda 3, ¿cierto? 3 por 2 es a 7, 1, entonces dividido 2, ¿cierto? Entonces sería 1, nos sobra un 1, ¿cierto? Entonces tenemos, cuando ya quedan un 1, ahí es cuando paramos, se para, ¿cierto? Y en este caso, entonces, el número es de atrás hacia adelante, ¿cierto? Entonces, siendo así, tenemos, en este caso sería, el primero sería 1, 1, 1, 1. Bueno, de atrás hacia adelante. Entonces, pongámoslo aquí, 1, 1, 1, 1. Entonces, veamos, si son pesos, ¿cierto? Y ya lo estamos relacionando, entonces el peso es, aquí sería 1, el doble 2, el doble 4, el doble 8. Entonces, veamos, si es la suma, sí, 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15, ahí está. Entonces, cuando son pequeñitos, sí es posible hacer la suma. Bueno, ahora, ¿cómo trabajamos si es fraccionario? Entonces, cogemos la parte fraccionaria de ese número, ¿cierto? Solo la parte fraccionaria. Y la multiplicamos por 2, ¿cierto? Y de lo que dejamos ese entero, es parte de ese número binario. Y nuevamente cogemos la parte fraccionaria y la multiplicamos por 2, ¿cierto? Y que el entero, queda un entero, eso lo dejamos en el número, ¿cierto? Y así seguimos, ¿cierto? Así como cuando se divide por 2 hasta que sea 1 lo que sobra. En este caso, entonces, se multiplica por 2, se sigue multiplicando hasta que ese fraccionario, esa fracción, quede en 0. Si ya queda en 0, ahí ya está el número. Bueno, entonces aquí, en este caso, entonces lo que vamos a hacer es el punto 25, lo que es coger la parte fraccionaria. Ok, perdón, entonces punto 25, ¿cierto? Entonces la vamos a multiplicar por 2, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría, es punto 50, ¿cierto? Entonces aquí la parte entera, pues es 0. Esa entonces se va al número, ese entero, se va al número binario. Bueno, aquí tenemos que dejar el punto binario, ¿no? Punto binario. Entonces tenemos el 0. Entonces seguimos, cogamos la parte fraccionaria de este número, la parte fraccionaria entonces es pues punto 50, ¿cierto? Lo multiplicamos por 2, ¿cierto? Si multiplicamos por 2, entonces nos está dando 2 por 0, 0, 2 por 5, 10, bueno, 2 por 5, 10, 0 y va 1. Esta lógica la necesitamos cuando sumimos binarios, ¿cierto? Entonces tenemos ahí el 1, el 1. Y entonces esta parte entera es la que se va, ¿cierto? Se va entonces al número en binario, que tendremos 1, ¿cierto? Y cuando paramos, cuando ese fraccionario sea 0, o sea que en este caso ya paramos ahí, ¿cierto? Entonces ahí tenemos este número 1, 1, 1, 1, punto binario 0, 1, es 15.25 en decimal. Bueno, a ver, perdón, me dan una cosita aquí, la asistencia, sí, es de comunicación. Bueno,
Bueno, ya teniendo eso, entonces, la podemos pasar de decimal a binario y de binario a decimal, ¿no? Entonces, pues la idea entonces es empezar a trabajar con números pequeños, ¿cierto? Porque no vamos a ponernos a dividir por dos, sino números pequeños, ¿cierto? Y tener cuidado entonces de esos pesos. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos, ya sabiendo, ¿no? Ya sabiendo que son los pesos, que el peso entonces siempre es el doble, 1, 2, 4, 8, 16. Entonces, por ejemplo, si queremos, el dato es 10, entonces, 10 pasarlo a binario, ¿cierto? Entonces, ¿será la suma de qué? Si queremos pasar 10 a binario, ¿será la suma de qué pesos? Si quiere alguien lo puede decir, para que veamos que se están, bueno, 8 están más 2. entendiendo. Sí, señor, muy bien. No, ¿y quién habló? Porque aquí él va moviendo la lista de acuerdo si alguien habló, pues lo pone primero, ¿no? Pero cuando ya le apaga el micrófono, ya se va a donde estaba en el orden. Entonces, pero, sí, señor, pues es 10. 10 sería entonces 8 más 2, ¿no? Entonces, tenemos que siempre ver la lógica de la suma de esos pesos. Si es 8 más 2, entonces, bueno, 8 está aquí y 2 está acá. Todo lo demás es 0. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si fuera 13, 13, ¿qué nos dice que es la suma de qué pesos? 8 más 4 más 1. Sí, señor. 8, parece que era la misma voz. Uy. Entonces, 8 más 4 más 1. Entonces, bueno, como yo sí los puedo, entonces 8, ¿cierto? Más 4, ¿sí? Más 1. ¿Sí? Ahí está el 13. Y así sucesivamente, 14, 15. Entonces, normalmente, cuando nosotros decimos, cuando nos dicen, por ejemplo, dicen, bueno, para 10, por ejemplo, que ya está ahí, para 10, ¿cuántos bits necesitamos? ¿Cierto? ¿Cuántos se requieren? ¿Cuántos, en este caso sería cuántas cifras? ¿Cierto? ¿Cuántos bits se requieren? Si fuera el número es 10. ¿Cierto? Entonces estamos viendo que si 8, ¿cierto? Ya ese peso 8 nos está indicando el número de bits mínimo para poder llegar hasta 10, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4 bits. Con 4 bits, ¿cierto? Llegamos hasta qué valor. Podemos saber hasta qué valor, como sabemos que es la suma de sus pesos, si colocamos a todos les colocamos 1, ya sabemos entonces hasta qué valor llega. Si fuera, en este caso son poquitos bits, si fuera 4 bits, ¿hasta qué valor llega? ¿Quién nos lo puede decir? Hasta 15. Sí, señor. Llega hasta 15, ¿cierto? Y si fuera 3 bits, 7. hasta 7. Y nos dicen que es 10. Entonces, pues 3 no nos alcanza, ¿no? Porque es 10, ¿cierto? Y 4 es 15 bits. Entonces son 4, porque llega hasta 15. Entonces, por eso, entonces los 4 bits. Bueno, entonces eso también, esto por un lado, saber cuántos bits necesitamos depende de ese número decimal, ¿cierto? Pero también saber si tenemos, ahora la pregunta es al revés, si tenemos un número de bits determinado, ¿cierto? Un número de bits determinado, ¿sí? ¿Hasta qué valor podemos llegar máximo en decimal? ¿Cierto? Entonces aquí sería, bueno, aquí es 4, bueno, si fueran 3 bits, si tenemos entonces 3 bits, entonces el valor máximo en decimal sería, que es la suma, ¿no? Que ya alguien nos lo dijo. Si tenemos 3 bits, ¿hasta qué valor máximo en decimal podemos llegar? 7. Sí, sí, porque es la suma. ¿Cierto? Esto, eso es para que se den cuenta de que cada vez con números pequeños los vamos a hacer mentalmente, ¿cierto? Cada vez lo vamos a hacer mentalmente porque hacemos la suma, bueno, es 12 más 1, 12 más 2, ¿cierto? Entonces es 12, 15, ya sabemos que 15 todos son unos, 7, todos son unos, y eso también nos ayuda trabajando con los circuitos. Bueno, entonces vamos a ver, si tenemos ya esto del sistema binario, ¿cierto? Entonces vamos teniendo ya esa lógica, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo hacemos para diseñar circuitos. Vamos a hacer diseño de circuitos, ¿cierto? Diseño de circuitos. Entonces aquí, diseño de circuitos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver cómo, si nos dan un problema, ¿cierto? Y nos dicen, diseña el circuito lógico, ¿cierto? Y nos dan un problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo primero es identificar, ¿cierto?
es las entradas y las salidas. Identificar, ¿cierto? Depende de ese sistema, depende de ese problema que nos den. Entonces tenemos que identificar claramente, ¿cierto? Cuáles son las entradas de ese sistema y cuáles son las salidas, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, entonces podemos empezar a hacer la tabla de verdad, ¿cierto? Las entradas normalmente son las primeras letras, que digamos, ¿cierto? Son A, B, C, bueno. Y las salidas, porque sí, efectivamente el circuito puede tener varias salidas. Las salidas entonces son las últimas letras, ¿no? S, S, T, bueno, las últimas em, letras del abecedario, ¿cierto? Bueno, entonces lo primero es identificar eso. Entonces lo más fácil, ¿cierto? Entonces vamos a tener, si es un circuito lógico, entonces normalmente es más sencillo al identificar esas entradas y salidas, lo más sencillo es, ya teniendo las entradas, si las podemos identificar, ya tenemos la tabla de verdad. Entonces, normalmente, ¿cierto? Lo que tenemos primero es la tabla de verdad, porque nosotros teniendo ya esas entradas, ¿cierto? Entonces ya empezamos a ver la lógica de cómo serían las salidas, ¿cierto? Ya tenemos, bueno, está identificado claramente que son 5 salidas, hacemos la tabla de verdad y de acuerdo a eso, digamos, bueno, si se cumple esta condición, no se cumple esta condición, ¿cierto? Dependiendo de eso están los unos y ceros, esa salida, ¿cierto? Y para ver eso, pues la salida nos va a decir, ¿cierto? En dónde son esos unos, ¿cierto? ¿Dónde son los unos? Tenemos la tabla de verdad. O hay veces también, de eso pues depende, hay veces podemos sacar la expresión booleana, ¿cierto? Inclusive del problema dado, ¿cierto? Nos podemos deducir la expresión booleana, ¿cierto? La expresión booleana entonces son el comportamiento de las tablas de verdad, ¿cierto? O como decir, álgebra de Boole en términos de operaciones lógicas, expresión booleana. ¿Sí? Normalmente es la tabla de verdad, es más sencillo, ¿no? Tener la tabla de verdad. O lo que vamos a hacer ahora, nos están dando o nos están entregando la tabla de verdad o nos están entregando la expresión booleana, ¿cierto? Si nosotros tenemos, si tenemos una, ya tenemos la otra, ¿cierto? Si tenemos la expresión booleana, podemos llegar a la tabla de verdad. Sin embargo, esa expresión booleana hay que trabajarla, ¿cierto? Ahora vamos a ver diseño de circuitos, pero porque estamos como en una situación ideal donde la tabla de verdad permite, ¿cierto? O de la expresión booleana, podemos sacar la tabla de verdad y de ahí hacer el circuito, ¿cierto? Pero se deben cumplir ciertas condiciones algebraicas en expresión booleana. Y como no siempre es así, o sea, la realidad es otra cosa, ¿sí? Entonces nos toca trabajarla con la álgebra de Boole para que cumpla ciertas condiciones y podamos de ahí pasar a la tabla de verdad. Bueno, entonces vamos a suponer, porque aquí nos vamos ya a una forma general, el diseño de circuitos, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el diseño de circuito? Entonces vamos a hacerlo. Lo mejor es que sea con un ejemplo. Tenemos 3 entradas, por ejemplo, van en este orden, ¿sí? Muy bien, no importa el orden, ¿no? A, B, C, D o al revés, C, B, A, ¿cierto? Lo importante es que estén bien identificadas, ¿cierto? Entonces, si tenemos esas 3 bits, pues ya sabemos entonces cuántas combinaciones posibles son, ¿no? Entonces empecemos. Y aquí entonces para acordarnos, entonces el peso es 1, siempre el doble, ¿cierto? El doble, 4. Entonces veamos, tenemos 0, 0, bueno, aquí es, perdón, 0, ¿cierto? 0, 1, ahí está el peso. Ustedes están mirando ahí el peso, ¿cierto? Ahí están los pesos, 1, 2 y 4, ¿cierto? Entonces tenemos 1, entonces aquí sería 2, ¿cierto? 1 y 1, 3, luego tenemos 4, ¿cierto? 4 más 1, 5, ¿cierto? 4 más 2, 6, ¿cierto? Y el último 7, ¿cierto? Nos están dando esa tabla, ¿verdad? Y nos dicen que la salida, por ejemplo, para relacionarlo, la salida, por ejemplo, este ejemplo es un dispensador de bebidas, ¿sí? Dispensador de bebidas, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a suponer es que por ejemplo, A es, no sé, agua, ¿cierto? Por ejemplo, el B, las entradas, ¿no? B es leche, ¿cierto? Leche. Y por ejemplo, C es la temperatura de esa bebida. Bueno, entonces
la temperatura. Bueno, entonces aquí, ahí están los datos. Ahí es donde empezamos con la tabla, ¿verdad? Y las operaciones lógicas, porque decimos, bueno, agua. Si es 0, es porque no hay agua, ¿no? Si es 0. Si es 1, es porque hay agua, ¿cierto? Si la leche es 0 el dato, es porque no hay leche, y si es 1, es porque no puedo colocarlo así, en esta forma. Esto no, esto indicaría otra cosa. Está entre 0 y 1. La leche, entonces, o no tenemos leche o sí hay leche. Temperatura. Si es 1, es caliente. Bueno, y si es 0, es fría. Bueno, entonces, viendo la lógica, tenemos las entradas, entonces, suponiendo de que nos dicen, bueno, queremos leche caliente, que ese circuito, ¿cierto? Maneje un dispensador de tal forma que cuando sea leche caliente sirva la bebida. Entonces, bueno, entonces leche caliente. Leche entonces sería A, ¿cierto? Si hay leche, perdón, leche sería B, ¿no? B. B. Y si hay leche es un 1. Y si está caliente es un 1. Entonces sería aquí, ¿no? Aquí sería un 1, ¿cierto? Ahora nos dicen agua caliente. Entonces busquemos agua, es un 1. Listo, aquí está el 1, agua. ¿Cierto? Antes era leche y caliente. Ahora es agua. Y nos dicen agua caliente. Entonces, agua, aquí, bueno, agua. Donde tenemos agua y creo que esté caliente. Agua que esté caliente aquí. Agua, ¿cierto? Agua vale 1 y es caliente. Ahí sería un 1, ¿cierto? Bueno, y por ejemplo, aquí si fuera agua, leche, suponiendo que sea agua, leche caliente, entonces el último, ¿no? Es agua, sí, es leche, sí, y es caliente, sí. Bueno, vamos a suponer que es eso. Y todo lo demás es 0. No va a servir, no tiene por qué servir bebidas, a no ser que se cumplan estas condiciones. Bueno, quiere decir que aquí no sirve, no sirve, no sirve, ¿cierto? Entonces esa es la salida, ese es nuestro circuito, ¿cierto? Y esa es nuestra salida. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para diseñar el circuito? Nos están dando la tabla de verdad. Bueno, esa tabla de verdad, como todas las variables de A, B y C están definidas, ¿cierto? Por eso es que tenemos la tabla de verdad ahí. Bueno, vamos a ver qué más ahora, cuando lo pasemos a una expresión booleana, entonces se deben cumplir unas condiciones, precisamente para poder trabajar con la tabla de verdad, ¿cierto? Entonces, si tenemos entonces, esta es nuestra salida, esta es nuestra tabla de verdad, ¿cierto? Y esa es la salida. Entonces, vamos a ver que escojamos, por ejemplo, o qué es lo que tenemos que mirar. Tenemos que analizar cuando son unos a la salida, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que hacer el circuito para que se cumpla ese uno, ¿cierto? Y cuando es 0, pues si o sea, si no se está cumpliendo ese uno es porque es 0, ¿cierto? Entonces, por eso es que se analizan los unos en la tabla de verdad. ¿Cierto? Lo que no se cumpla es 0. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver, bueno, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Cierto? Para que esos a la salida sean esos unos. Bueno, entonces aquí lo estoy colocando en cuadritos porque ese es el que vamos a analizar. Pero entonces vamos a ver algo. Por ejemplo, en este caso, el primer caso, ¿cierto? Este primer uno que estamos viendo ahí. Entonces estamos viendo que se tiene que cumplir, ¿cierto? O sea, vamos a verlo aquí. Entonces tiene que cumplir sí, ¿cierto? Y solo sí se tiene que cumplir para que él sirva la bebida, en este caso, este circuito, es que B sea 1, ¿no? En este caso es que la leche, ¿cierto? Que la leche, en este caso, que la leche, ¿cierto? Esté caliente, perdón, primero, que haya leche. B, que haya leche. Y C, que C es, bueno, el primero sería A. En este caso es que no sea agua, ¿cierto? Se debe cumplir que no sea agua. B es 1, que debe ser leche. Bueno, que haya leche. Y C, que esté caliente, ¿cierto? Caliente. Se tiene que cumplir eso, ¿cierto? Sí, solo sí. Si nosotros le llegamos a cambiar algunas de esas condiciones a la A, al B o a la C, ya se vuelve otra, es diferente, ¿cierto? Si debe ser eso, si así debe ser,
¿Ustedes qué creen que entre las entradas, qué operación lógica hay entre las entradas? ¿Qué se debería cumplir entre ellas mismas? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué operación lógica se está cumpliendo? ¿Quién lo podría decir? Por ejemplo, si analizamos el siguiente 1, ¿cierto? Nos está diciendo Kenneth Sebastián, nos dice que es OR. Es OR, pero OR lo que pasa es que, mira, yo puedo decir, bueno, yo no tengo agua, tengo leche y es caliente, pero no, ahora es que sí tengo agua, ¿cierto? Sí tengo agua, tengo leche y es caliente. Ya eso cambiaron las condiciones, y esas condiciones vienen a ser las del último caso, que es agua, leche caliente. Si alguna de ellas le cambiamos la condición, la pasamos, es un 0 y la pasamos a 1, aquí vámonos ya como sistema binario. No agua es 0, ¿cierto? Que haya leche es un 1. Veámoslo entonces aquí, esto es A, ¿cierto? Esto es B y esto es C, ¿cierto? No agua es 0, que haya leche es 1, que sea caliente es 1. Entonces, si lo que nos comenta Kenneth, si lo dejamos como, tranquilo, si lo dejamos como una OR, ¿cierto? Que fue lo primero que tú creíste. Entonces, bueno, lo que pasa es que si, por ejemplo, decimos, no, entonces que sí haya agua. Pero si haya agua sería 1, 1, 1. Y esta es otra condición, ¿cierto? Es otra, es esta. No estamos en la primera condición, ¿cierto? Entonces, ¿qué operación creen que se debería cumplir entre ellas para que se pueda, para que el dispensador sirva la bebida? ¿Cierto? Más que la sirva, bueno, porque estamos analizando todos los unos, estamos entre los unos analizando qué está pasando, pero entre las entradas, entonces, ¿qué operación lógica sería? Iván Alexander también nos dice que una OR y una ANA, pero tiene que ser generalizado, ¿cierto, Iván? Porque de pronto, Iván, estás analizando este ejemplo en específico, pero igual debe ser para cualquier situación, para cualquier problema que tengamos. Inclusive, veámoslo con números. Nosotros decimos, este es el 0, ¿cierto? Este es el 1, el siguiente es 2, ¿cierto? Si lo pasamos de decimal a binario, 3, ¿cierto? 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Entonces, se tiene que cumplir sí, solo sí, por ejemplo, en el 7, que A sea 1, B sea 1 y C sea 1, ¿cierto? Porque si no se llega a cumplir, llegamos a cambiar una de ellas, ya no es 7, se convierte en 3, no sé, o se convierte en 5, ¿cierto? Entonces, entre ellas, ¿qué operación lógica ven ustedes que se va a cumplir entre las entradas? ¿Un AND? Sí, señor, sí. Creo que yo, sin querer, estoy diciendo, se debe cumplir qué y tal y tal y tal, ¿no? Pero también sin tener esa ahí, des en cuenta de que si tenemos el 7 y cambiamos una de ellas, obviamente ya no es 7, ¿no? Entonces, debe ser sí, solo sí, ¿cierto? Que A sea 1, sí, solo sí. Que B sea 1, sí, solo sí. Que C sea 1, para que tengamos el 7. O en este caso, ¿cierto? Esto solamente con la tabla, la verdad, pero en este caso se debe cumplir ese 1, 1, 1 para que el dispensador sirva la bebida, ¿cierto? O lo mismo, acá, veámoslo, eso aplica para cualquier parte de la tabla, de verdad. Si lo vemos en 0, 0, 0, se tiene que cumplir que A sea 0, ¿cierto? Sí, solo sí, que B sea 0, sí, solo sí, que C sea 0 para que el dispensador no sirva nada, ¿cierto? Porque si cambiamos cualquiera de ellas, ya es otra situación diferente. Se están cambiando las condiciones. Bueno, entonces sí, efectivamente entre ellas, estamos intuyendo que entre ellas la relación que hay entre las entradas, ¿sí? La relación que hay entre ellas, entre las entradas, es una, ¿sí? Y lo estamos, como, ¿por qué lo estamos viendo? Porque si alguna de ellas las llegamos a cambiar, ya es, mirándolo, por ejemplo, con números, pasando de binario a decimal. Si cambiamos alguna de ellas, ya es otro número. Decimos, bueno, cambiamos aquí, no, ya es otro número. Si aquí en el dispensador de bebidas, si alguna de ellas cambiamos las condiciones, pues ya no sirve la bebida, ¿cierto? O ya se convierte en otra, en 1, 1, 1, si era 0, 1, 1, y así sucesivamente. Bueno, ahora, esto analizando, y esto aplica para cualquiera, esto es la lógica de la tabla de verdad. Bueno, cómo es la relación entre las entradas. Pero ahora sí vemos la salida, ¿cierto? La salida, está S, ¿cierto? Está 3 ceros, por ejemplo. Tenemos los 3 ceros, ¿cierto? Y tenemos 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1. Esas son las salidas, ¿cierto? De acuerdo a esas 7 condiciones.
8, ¿no? 8 condiciones, son 7 más 0, 8, 8 condiciones. Bueno, esas son las salidas. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿El dispensador sirve o no sirve, cierto? Tenemos ceros y unos, ¿cierto? Sí y no. Entonces, si se cumple la condición, sirve. Si se cumple la condición, sirve. Pero si se cumple también, ¿cierto? De acuerdo a la tabla de verdad, entonces no sirve, ¿cierto? Pero tenemos una única salida. Entonces, ¿qué relación creen ustedes que sea, que sea entre las salidas, ¿sí? Entre las salidas, ¿qué operación lógica sería? Eh, ¿quién, ¿Una quién lo OR? podría decir? Sí, sí, efectivamente, es una OR, ¿sí? ¿Por qué la OR? ¿Por qué? Véanlo como un LED. Ustedes dicen, tienen el circuito, ustedes dicen, bueno, este LED se va a estar prendiendo y se va a estar apagando. Entonces, es el mismo LED, ¿cierto? Y cuando se puede prender, si se cumple la condición 000, se prende el LED. Pero también se mantiene o se puede prender si se cumple la condición 011, ¿cierto? Pero también se puede prender cuando la condición es la última, 111, ¿sí? Pero se puede apagar cuando la condición sea 00. O sea, esta en la salida depende de esas entradas, puede ser 0 y 1, puede ser 0 o puede ser 1, no importa. Lo importante es que se cumplen las condiciones de las entradas. Entonces, efectivamente es una OR, porque no importa el valor que sea, puede ser 0, puede ser 1, dependiendo de esas entradas, de la tabla de verdad. Bueno, teniendo esta lógica de las entradas y las salidas, entonces podemos hacer el circuito, ¿cierto? Entonces, veamos, a ver. Cogamos nuevamente nuestra tabla de verdad, la que nos dieron para diseñar el circuito. Bueno, entonces, veámoslo. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver que no se nos... A ver. No lo tomó. Bueno, todo como duplicado. Entonces, un momento, por favor. Vamos a ver que se deje mover. Bueno, ahí está el ejercicio que queremos trabajar, ¿cierto? Entonces, quitemos lo que no, lo que ya la lógica que teníamos y nos dicen, bueno, de la tabla verdad hay que analizar los unos, ¿cierto? El circuito debe funcionar para que entonces sirva el dispensador, ¿cierto? En este caso, entonces, de la tabla verdad, entonces nos podemos pasar a la expresión booleana, ¿cierto? Entonces, de la expresión booleana, ¿cómo sería? De este primer término, ¿cierto? Bueno, de este primer término, entonces veamos cómo es. Están todas las variables, ¿cierto? Tiene que estar todas las entradas, entonces tenemos A. Ya sabemos que la relación entre las entradas es una AND, entonces ya podemos decir, bueno, entonces AND, sí, solo sí, B, ¿o cierto? A, AND B, AND C. Ahí está la relación de la AND. Bueno, ahora tenemos que ver los valores. A vale 0, entonces lo negamos. B vale 1, está bien. C vale 1. Listo. Este es el primer término de la expresión booleana de este ejercicio. Bueno, entonces veamos el segundo término. Hay número de términos de acuerdo al número de unos en la tabla de verdad. Entonces vamos aquí. Entonces tenemos, es A. Se tiene que cumplir que A, sí, solo sí B, ¿cierto? Y sí, solo sí C. Pero entonces veamos A, ¿cuánto vale? A vale 1, ¿cierto? B vale 0, ¿cierto? Y C vale 1. Ahí está. Esa es la expresión, entonces, de la tabla de verdad. Y la otra, entonces, es sí, solo si A, B y C. A, B y C, ¿cierto? En este caso, todos valen 1, entonces se deja en su valor, ¿cierto? Cuando es 0, es cuando se coloca, se niega. Bueno, se niega. Ahora nos dicen, bueno, la salida, ¿sí? Aquí hay 3 salidas, hay 3 unos. Pero entonces las salidas, entonces puede estar prendido o puede estar apagado, ¿cierto? En este caso, entonces, en la expresión booleana, entonces vamos a decir S, ¿cierto? Nuestra expresión booleana va a ser igual. S va a ser igual entonces al primer término, A negado, BC, ¿cierto? El segundo término es A, B negado, C. El tercer término sería ABC. ¿Cierto? Y como la relación de las salidas ya vemos que es una OR, entonces pues OR, ¿cierto?
tenemos la expresión, la relación entre esos términos o la relación entre esas salidas es una OR, ¿cierto? Como hay 3 términos, entonces pues ahí está la OR. Aquí tenemos la expresión booleana. Entonces, de la tabla de verdad, estamos sacando la expresión booleana, pero en un ejercicio nos pueden dar la expresión booleana, nos la dan. Nos dicen saque la tabla de verdad. Entonces nosotros decimos, bueno, pues aquí va a ser fácil porque decimos, bueno, esto es 0, 1, 1. Aquí sería 1, 0, porque si está negado 0, ¿cierto? 1. Aquí tendríamos 1, 1, 1. Lo primero es que si nos dan la expresión booleana, sabemos que son 3 términos, entonces ya podemos sacar la tabla de verdad. Sabemos que son 3 bits, son 3 entradas, hay 3 bits, hacemos todas las combinaciones posibles en la tabla de verdad. Y colocamos 1 solamente en estos términos. Cuando es A negado BC, ¿cierto? Colocamos el 1 en qué valor? Pues en 0, ¿cierto? En 0, 1, 1 vale 1. En 1, 0, 1 vale 1, ¿cierto? Y en 1, 1 vale 1. ¿Sí? Aquí entonces ya teniendo, nos pueden dar la expresión booleana, no podemos sacar la tabla de verdad, o al revés, la tabla de verdad, y tenemos la expresión booleana, ¿cierto? De ahí entonces ya podemos sacar el circuito. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque estamos sacando un circuito de la tabla de verdad. Bueno, aquí es una situación ideal porque esta expresión booleana cumple con todo. ¿Qué debe cumplir la expresión booleana para poder hacer la tabla de verdad? Que cada uno de los términos, ¿cierto? Aquí hay 3 términos, cada uno de esos términos debe contener todas las variables, ¿cierto? De esa tabla de verdad, debe contenerlas todas. Bueno, entonces no sé, aquí pues obviamente como estamos saliendo, estamos deduciendo la expresión booleana de la tabla de verdad, pues lo está cumpliendo. Pero puede pasar que si nos dan la expresión booleana y suponiendo, pues aquí está, efectivamente, están todas las variables, son 3, ¿no? A, B y C. En el primero cumple, pues sí, ¿no? Cumple, sí, porque pues salimos de ella, cumple, cumple. Pero hay veces, entonces nos dan una expresión, nos dicen más BC, por ejemplo, ¿cierto? Más CA, esa es la expresión booleana. Entonces nos dicen, hagan la tabla de verdad. Entonces, uy, no, aquí no podemos, porque aquí ¿qué valor tiene? Esa A, ¿cierto? Pongámoslo acá. Esa A, ¿qué valor tendrá? 0 o 1. Aquí sea, aquí sería, está manteniendo el orden, ¿no? Sería A, que sería B, A y B. Entonces, uy, pero entonces en la tabla, ¿verdad? ¿Cómo hacemos y sé cuánto vale? ¿Cierto? Entonces, de aquí no podemos pasar a la tabla de verdad. Se debe cumplir que cada término tenga todas las variables. Y aquí es cuando empezamos a trabajar esta expresión con álgebra de Boole, con unas propiedades que ya las vemos en toda la próxima clase, para trabajar álgebra de Boole, la trabajamos, multiplicamos, sumamos. Esto es como sumar, no sé, por decir algo, sumamos o dividimos todo por BC y multiplicamos por BC. No estamos alterando la ecuación, pero hacer esas cosas nos ayuda a despejar variables. O sumamos más CA y luego quitamos menos CA, ¿cierto? Y eso ayuda, hay unas propiedades que nos ayudan a trabajarla, de tal forma de que ya sí se convierte la expresión booleana, de tal forma que cumple las condiciones de que cada término debe tener todas las variables. Si es así, pues podemos llegar a la tabla de verdad, ¿cierto? Porque como vemos que su relación es AND, entonces aquí en esa interrogante se convierte en OR. Puede ser 0 y puede ser 1. Y 0, en este segundo interrogante, aquí, ¿cierto? Esa A puede ser o 0 o 1. Y 0 es una condición, la salida puede ser diferente, ¿cierto? Y lo mismo en la siguiente. Puede ser 0 o 1 y el C. Puede ser 0 o 1 y ya cambia. Si es 0 es una condición, es una salida. Si es 1 es otra salida, ¿cierto? Entonces por eso se pide que esa expresión booleana tenga todos los términos, que sea claramente definido la tabla de verdad. Entonces, bueno, tenemos la tabla de verdad. Bueno, aquí entonces ya la expresión booleana. Ahora nos vamos a tabla de verdad. Entonces, como ven aquí en la expresión booleana, ¿cuántas compuertas creen ustedes que es necesario trabajar de acuerdo a esta expresión booleana? Bueno, ¿cuántas compuertas creen que vaya aquí? Como ya nosotros vimos las expresiones booleanas de cada una de las operaciones lógicas, ¿cuántas compuertas creen que se va en esta expresión booleana? Por ejemplo, ¿cuántas AND creen que se va en este circuito? El que quiera, puede alzar la mano o por el chat. Allá vemos, ¿no? Ahí hay OR, eso es producto lógico, ¿cierto? Y suma lógica. Producto lógico y suma lógica. Y eso son compuertas, ¿no?
Entonces veamos, ¿alguien ya iba a hablar? ¿Sí? Yo digo que de pronto 3 OR de 3 entradas. Perdón, aquí. Vamos a anotar. Entonces, que puede ser, ¿sí? 3 OR Perdón, de perdón. 3 entradas. 3 AND. Tranquilo, tranquilo, 3, porque la idea es, señor. 3 AND. No, no 3 Ay, OR, sino 3 AND de 3 entradas. vamos. Tú dices que son 3 AND, ¿sí? De 3 entradas, ¿sí? ¿Qué más hay? Y 2 OR. Y 2 OR, ¿de cuántas entradas? De 2, me imagino, ¿no? De 2, no sé por qué. Pues es de 3, pero 2 O, OR. OR debe tener por lo menos 2 entradas, ¿no? La única que tiene una entrada es la negación, ¿cierto? o Está bien, tienes una tranquilo. OR de 3 entradas. O, Una OR. una OR de 3 entradas. ¿Listo? Bueno, está bien. ¿Alguien más tiene alguien? Ah, bueno, Juan Sebastián nos dice, una NAN, estás negando, una NAN de 3 entradas y una AN de 2 entradas, de 3 entradas. Entonces, por favor, Adrián Alberto nos dice que es una AN de 2 entradas y una NOR. Entonces, por favor, Adrián y Juan Sebastián, nos ha hecho falta hacer, estamos viendo mucha teoría y no hemos hecho preguntas. Y bueno, y es importante, aunque ahora con el ejercicio que vayamos a hacer, ahí va a ayudar a que despejemos el tema, ¿no? De que tengamos claro lo que estamos haciendo. Acá hay una cosita para que tengan en cuenta, sea lo que sea, sea lo que sea, de la tabla de verdad, ¿cierto? De la tabla de verdad, estamos saliendo porque analizamos cuando, qué relación hay entre las entradas, ¿cierto? Sacamos esa lógica y ya dijimos, bueno, la relación que hay entre las entradas es una AND, ¿cierto? Una AND. Y la relación que hay entre la salida, ¿cierto? Entre esas salidas es una OR, ¿cierto? Entonces, no sé esa parte donde dicen NAN y NOR, porque es AND y OR, ¿no? Entonces, no sé, de pronto ese anegado esté pasando algo ahí, pero igual, acuérdense que el NAN es A, si es A y B, o A, B y C, ¿no? A, B y C, todo negado, ¿no? Para que sea NAN y para que sea OR, todo negado. No se puede solamente una entrada, ¿no? En lo que vimos la clase pasada. Aquí Adrián nos dice, de 3 entradas y una negación. No, sí, no, negación. O A negado, B negado. Bueno, vamos a mirar. Nosotros la podemos sacar de la tabla de verdad, pero aquí hay que tener varias cosas. Creo que nuevamente vamos a copiar. Porque es que podemos sacar el circuito, se puede sacar tanto de la tabla de verdad como de la expresión booleana, ¿cierto? Al igual que están relacionadas. Entonces, a ver, duplicado. Y déjenme, ay, parece que sí. Entonces veamos nuestra tabla de verdad, ¿cierto? Y veamos entonces cómo sería esto. ¿Cómo sería? Vamos a analizar esos unos, ¿cierto? Que igual también se puede en la expresión booleana, ¿no? Creo que la voy a copiar. No, esta es sencilla. Dámosla aquí a un lado. Tenemos A, B, C, más A, B, C, más A, B, C. Está cumpliendo la condición, entonces la primera es A negado, la segunda es B negado y la siguiente es ABC. Bueno, ahí tenemos la expresión booleana. Entonces, tengan en cuenta, estamos saliendo de la tabla de verdad. Como estamos sacando el circuito de la tabla de verdad, vamos a hacerlo entonces de la siguiente manera. Ese circuito debe tener las variables, obviamente las variables de entrada, esos son los interruptores, ¿cierto? Vamos a tener interruptor A, interruptor B, interruptor C. Esa es la entrada en ese circuito. Las salidas, ¿cuáles son? S, en este caso hay una salida nomás, es S. SS es un LED. Ese LED nos va a indicar cuándo es 0 y cuándo es 1. Bueno, entonces, si esas son nuestras entradas, como ustedes ven, nosotros movemos el interruptor, ¿cierto? Lo llevamos a 0 y lo llevamos a 1. 0 y 1. Entonces, tenemos en ese circuito tener en cuenta esos valores de 0 y 1, ¿cierto? Como estamos saliendo de la tabla de verdad, entonces, lo primero es tener en este caso, las 3 entradas A, B y C, pero sabiendo que esos valores pueden ser 0 o pueden ser 1, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, aquí ya estamos hablando del esquema del circuito, ¿cierto? Vamos a hacer esquema del circuito, y ese esquema del circuito, si lo traducimos en simulación, es multisim, ¿no? Esquema del circuito, ¿cierto? Y también
De aquí este diseño hacemos el esquema al protobar, que el esquema al protobar es perdón, es Tinkercad. Y de ahí ya nos vamos al protobar a empezar a alambrar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el esquema del circuito. Ya el hecho de que sea el esquema del circuito es porque estamos con compuertas, ¿no? Directamente con puertas. Cuando estamos en el protobar son circuitos integrados, ¿cierto? Entonces, vamos a ver los valores. Entonces, las son A, B y C. Se va a colocar A, ¿cierto? B y C. ¿Dónde está en ese orden? Sí. Donde está esa A, B y C es como si fuera el interruptor, ese interruptor tipo DIP, ¿cierto? Ahí tenemos el interruptor, ¿cierto? Entonces, veamos. Tenemos el barraje A, ¿cierto? Barraje B, ¿sí? Y el barraje C. Bueno, tenemos A, B y C. Entonces, ese es el interruptor. Se supone que el interruptor en A, B y C tiene sus resistencias y van a tierra. Bueno, eso ya es el dato de entrada. Entonces vamos a ver, si tenemos A, B y C, listo. Entonces nos dicen, debemos tener en cuenta esas, creo que lo hice, perdón, voy a hacer un cambio acá porque hay que es mejor en amarillo. ¿Cierto? Ahí tenemos nuestras A, B y C. Pero tenemos que saber cuándo es 0 y cuándo es 1. ¿Cierto? Que nosotros movemos el interruptor. Y si es 0, cumple unas condiciones, y si es 1, se cumplen unas condiciones, pero debemos tenerlo en el circuito. Entonces, esto quiere decir que aquí vamos a tener en cuenta, tenemos el A, ¿cierto? Y su valor negado. O sea, el A y el A negado. ¿Sí? Tenemos el B, vamos a negar B, y el B negado. ¿Sí? Profe, o sea que también es necesario esas compuertas NOT en el Sí, conteo de señor. las compuertas. Sí, Sí, sí. ok. Sí, porque como vemos en la tabla de verdad, ese A puede valer 0, puede valer 1. Y lo tenemos que ver en el circuito. Bueno, entonces aquí o sea, realmente el esquema del circuito es así. Yo voy a hacer algo, es para que veamos cómo vamos a pasarnos a multisim y cómo vamos a pasar a Tinkercad. Pero ya el circuito así se sobreentiende que es así. Sin embargo, no sé, lo voy a pintar en otro color para que tengan en cuenta que se supone que arribita, ¿cierto? Si nos vamos al protobar o a multisim, pues yo tengo mi interruptor. Lo tenemos alimentado a BCC, tenemos el 1. Y el interruptor, ¿no? El interruptor, queremos que los circuitos, ese dato 1 y 0 entre al circuito. Entonces, sí, efectivamente, mi interruptor, ¿cierto? A tiene su resistencia y la tierra. El interruptor B tiene su resistencia, ¿cierto? Y va a tierra. Y el interruptor C tiene su resistencia y va a tierra, ¿cierto? Entonces, ahí estoy asegurando que entre el 1 y el 0 como dato, bueno. Y ya esas compuertas están, pues no, yo ya tengo A, vale bueno, valga 0, vale 1, ¿cierto? Colocamos la compuerta A y esa entonces está negando ese valor del interruptor, ¿cierto? Pero ya esa compuerta, ya entonces la entrada a lo que necesitemos, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, si nos vamos ya específicamente al ejercicio, entonces aquí, el primer término nos dicen que A es el primero, vamos a analizar este primer término, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen? Ha negado, entonces nos vamos, ha negado, bueno, a ver, aquí, acá, sí. Ha negado, ¿cierto? Ahí tenemos ha negado, ¿sí? B, y C, sí, lo cogí mal, ¿no? Cogí C negado y es C, ¿cierto? Y entre ellas tres está la operación producto booleano, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que es la AND, ¿sí? Entonces, a la salida vemos esto que esto es A negado, ¿cierto? B, C, ¿sí? Entonces, aquí entonces se supone que ese interruptor está bien alambrado, no tiene problema. Solamente le mandamos los interruptores A, B y C, ¿cierto? Entonces, la siguiente es A, B negado, C, ¿cierto? A, B negado, C. Entonces, veamos. A, ¿cierto? A, el circulito de conexión, B negado, aquí B negado, ahí lo tenemos, C, ¿sí?
¿sí? A, B negado C. La relación es una AND, ¿sí? Entonces veamos, esto sería A, B negado C, B negado C, ¿cierto? Y la siguiente es ABC. Entonces, pues aquí sería A, ¿cierto? B, ¿sí? C. Ahí tenemos la tercera comporta, la tercera operación lógica, AND, A, B, C. Bueno, entonces estas negaciones, ¿hasta dónde van? Las negaciones, entonces depende del ejercicio, ¿no? Esta es la A, por ejemplo, pues la A solamente llegó, ¿cierto? Solamente está alimentando a la negado B. Bueno, pero entonces nosotros pintamos de esta forma, es muchísimo más sencillo, ¿cierto? Colocar los barrajes de esta forma. Bueno, y que inicialmente neguemos, porque aquí, bueno, aquí solamente está negado una vez. Pero supongamos que el término tiene varias negaciones, tiene más términos, la expresión, y tiene A negado, B negado, C. Entonces, si tenemos que negar varias veces A, solamente con colocar el interruptor A, B, C y cada uno negado, solamente necesitamos 3 negaciones, porque nos vamos conectando. Vamos conectando, no vamos a necesitar 5 negaciones, 6 negaciones, no. Solo con negar las entradas ya podemos conectar todo el circuito. Bueno, como sabemos que las compuertas deben obedecer una operación lógica, ¿cierto? Pues aquí efectivamente, sí, C ha negado, por ejemplo, el interruptor C entra a la negación y de la negación entonces depende del circuito, en este caso este circuito quedó entonces, no C no está negado, por ejemplo, aquí C no está negado. Bueno, entonces normalmente, aquí es porque está ejercicio, ¿no? Porque normalmente pues siempre están alguna de ellas. Bueno, entonces por lógica tenemos los tres interruptores. Bueno, ahora veamos. Ah, sí, pero listo, ahí están las tres negaciones. Perdón, los tres términos, ¿cierto? Pero entonces entre ellas, entre esos términos, están relacionados con una OR, ¿cierto? Aquí vemos de que es una OR que tiene 3 entradas. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo dibujamos, entonces nos quedaría de esta forma. ¿Cierto? Entonces tenemos nuestra OR. ¿Por qué solo una OR? Porque hay una salida, ¿cierto? Hay una salida que es S, ¿cierto? Y esa salida es nuestro LED. O es, en ese caso, acciona un dispositivo electrónico que sirve las bebidas, ¿cierto? En este caso, esta es nuestra S. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí está A negado B, C, ¿cierto? O A negado B, B negado, ¿cierto? Pongo aquí un paréntesis, bueno, más o menos, ¿cierto? Entonces tenemos ahí, están los tres términos, ¿cierto? Están los tres términos y entre ellos es una OR. Entonces es una OR que tiene 3 entradas y esas entradas obedece a los 3 unos de la tabla de verdad, ¿sí? Entonces teniéndolo así, entonces ya ahí tenemos el esquema del circuito. Entonces lo normal es que teniendo el esquema del circuito, nos pasamos al esquema del protobar. Y en el esquema del protobar, lo que nosotros miramos, lo voy a hacer aquí en pequeñitos porque nosotros ya Tinkercad ya nos está indicando, nos está ayudando porque él nos está diciendo los pines, ¿cierto? Porque aquí realmente todo esto, obviamente para entender el circuito, que está funcionando, la lógica del circuito, pero también es para ayudarnos cómo haríamos para alambrar el circuito, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, si es una de 3, entonces en ese circuito yo voy a necesitar, primero voy a necesitar las negaciones, ¿no? Primero va a ser el circuito integrado negación, ¿cierto? Necesito también el circuito integrado donde tengamos las AND de 3 pines, ¿cierto? Y también necesitamos, por ejemplo, el circuito integrado de la OR, ¿cierto? Ya la salida, entonces vamos a tener nuestro LED, ¿cierto? Aquí vamos a tener nuestro LED, ¿cierto? Y la resistencia a tierra, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda para la numeración,
¿cierto? Dependiendo de lo que vayamos a trabajar, el integrado que tiene AND de 3 son 3, ¿no? El integrado tiene internamente 3. Entonces, yo puedo trabajar con la de abajo, con la de arriba o la que está en la mitad, ¿no? Acuérdense que la mitad tiene las dos entradas abajo y las dos entradas y una entrada arriba, ¿cierto? Entonces de acuerdo a eso, empezamos a numerar, entonces, bueno, 1, 2, 3, los pines, y esos pines se van colocando en el esquema del circuito. O sea, del esquema del circuito nosotros nos vamos al esquema del protobar. Y del esquema del protobar ya nos vamos al protobar. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, si la primera es una negación, ¿cierto? Entonces tenemos 1, ¿cierto? Es 1, 2. Entonces, bueno, yo quiero que la primera negación niegue A. Entonces yo ya sé que esto es 1 y la salida es 2. ¿Cierto? Y es coherente con el protobar. La siguiente negación, o sea, nosotros trabajamos con la que queramos, ¿no? Vamos a trabajar ahora con las 3 de abajo, pueden ser las 3 de arriba, no importa. Entonces, la siguiente es 3 y 4, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí B con qué la vamos a negar, con el circuito integrado, donde los pines son 3 como entrada, 4 como salida. La siguiente entonces es 3, 4, 5 y 6. La siguiente, pensando en las 3 de abajo, ¿no? Entonces, 5 y 6 y así con cada integrado. Haciéndolo de esta forma, esto nos ayuda a pasarnos al protobar y solamente empezar a mirar los pines y empezar a alambrar, ¿cierto? Empezar a mirar aquí entonces, es como si lo que se hace normalmente es que la que estamos trabajando se dibuja, solamente la que estamos trabajando se va a dibujar, ¿cierto? Ahí tenemos las 3 negaciones poniendo más o menos, ¿no? Tiene varias negaciones, ¿cierto? Se colocan los pines deben ser coherentes. Y eso nos ayuda entonces para poder pasar al protobar. Entonces tenemos el circuito, ¿cierto? Donde está nos dan la tabla de verdad y de la tabla de verdad pasamos a la expresión booleana, es lo ideal, bueno, es tener las dos, es tener siempre las dos. Bueno, entonces va a pasar que nos dan la expresión booleana, nos toca trabajarla, luego sacamos la tabla de verdad y ya nos vamos al esquema del circuito y el esquema del circuito el esquema del protobar. Bueno, y aquí entonces esquema del circuito es multisim, esquema del protobar es Tinkercad. Bueno, sobre cómo se hace el diseño de un circuito teniendo la expresión booleana y teniendo la tabla de verdad, ¿hay alguna pregunta? Sí, Iván Alexander Morales, dinos, ¿qué pregunta tienes? Profe, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. Profe, ¿qué pasaría si yo encontrara una expresión booleana que fuera equivalente, pero que fuera más sencilla? Por ejemplo, eh, A más B por C, pues es lógicamente equivalente con la que tuvimos ahorita. Sí, ven, te digo, eso, las expresiones booleanas, o bueno, los problemas en general, pues nosotros hacemos el diseño, ¿cierto? Dependiendo del problema que tengamos. Lo normal, si partimos de ese problema, identificamos bien las entradas, identificando las salidas, lo normal es que nos dé un circuito bastante largo, ¿cierto? De muchas compuertas y bueno, y demás. Y bueno, si queremos entonces la tabla de verdad, pues nos toca trabajarla y bueno, llegamos a la tabla de verdad. Lo normal, y esto es por costos, porque cada integrado, primero, pues tiene su valor, y aparte de eso, cada integrado hay que alambrarlo, es tiempo de alambrada, ¿no? Entonces uno dice, no, pues yo quiero que esto mismo, esta misma tabla, ¿verdad? Trabajarla, pero no tantos integrados, no tantas compuertas. Efectivamente, Iván Alexander, hay métodos de simplificación. Más adelante vamos a ver que hay métodos de simplificación que puede pasar que después de muchas compuertas, y si empezamos a simplificar, a simplificar con álgebra de Boole también nos ayuda a simplificar con teoremas de Norton, a simplificar con mapas de Carnot. Hay varios métodos de simplificación, normalmente es combinación de todos ellos, ¿cierto? Si simplificamos, puede pasar que, no sé, no sé en este ejercicio, en un ejercicio cualquiera, ¿cierto? Al final termine solo una compuerta, la compuerta OR. Puede ser, puede pasar, ¿cierto? Aquí pues exagerando, pero efectivamente puede pasar, porque eso es un ejercicio pues de que si simplificamos y lo hacemos todo correctamente y cuando vemos solamente que una compuerta y otros, pero ¿cómo así? Vemos la tabla, ¿verdad? Y efectivamente, ¿cierto? Entonces, eso en el mejor de los casos, ¿no? Pero normalmente si tenemos 10, se reduce a 8, se reduce a 6, ¿cierto? Pero ya el circuito simplificado como tal, no puedes pasar a la tabla de verdad. Cuando trabajamos con el circuito, o sea, cuando trabajamos con la tabla de verdad, el circuito no está simplificado.
Porque obviamente tú al simplificar te puede quedar solamente, no sé, S igual a BC, ¿cierto? Cuando estaba esa A. Y es que, claro, al ver la lógica del circuito, esa A ni siquiera no es necesario que esté, porque la A nunca hizo la lógica y no fue necesario que estuviera en el circuito para que funcionara, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente se puede simplificar, pero para pasar a la tabla de verdad, esa expresión booleana debe estar completa, debe cumplir, o sea, no puede estar simplificada, al contrario, si está simplificada, por ejemplo, aquí, en esta que acabamos de ver, ¿cierto? ABC, donde están estos términos, por ejemplo, más BC, más AB, es porque a lo mejor tuvo una simplificación. Y en esa simplificación, entonces solamente fueron 3 términos, no sé, 2 términos. Pero si nos pasamos a la tabla de verdad, no podemos. Entonces nos toca empezar a trabajarla y empezar a ir a lo contrario, ya no simplificarla, sino encontrar la original. De esa original sí podemos tener la tabla de verdad. Y es mucho más sencillo tener esa tabla de verdad para poder hacer el circuito. Bueno, efectivamente, eso en el caso pues de querer cómo funciona con la tabla de verdad y la expresión booleana. Pero más adelante vamos a ver que no, que nosotros la podemos simplificar y podemos, de ahí, de esa simplificación, sí, llegar al circuito, también realizar el circuito y cumple la misma tabla de verdad. Bueno, Iván Alexander. Listo, gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre cómo hacer el diseño de un circuito si nos dan la tabla de verdad o nos dan la expresión booleana? En este caso, estamos viendo que esa expresión booleana cumple las condiciones, ¿no? Pero vamos a ver de que no siempre es así. No siempre va a ser así. Normalmente no es así y nos toca trabajarla para poder hacer la tabla de verdad. Bueno. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Bueno. Si no tienen preguntas, entonces les voy les voy a mostrar, entonces vamos a dejar una tarea, ¿cierto? En esa tarea entonces se va a aplicar lo que estamos viendo acá. Y ya teniendo eso claro, entonces vamos a hacer la práctica y eso es nota, bueno, de la tarea que hicieron hoy. Esa tarea de hoy es del sistema binario, es seguir repasando el sistema binario. Pero entonces tenemos que cerrar este tema, o bueno, lo de hoy, entonces para que por favor todos vean la tarea. Entonces, ¿la tarea qué es? Vamos a trabajar con un circuito que tiene 4 entradas, ¿cierto? Esas 4 entradas son A, B, C y D. Si tiene 4 entradas, quiere decir que son 4 bits. Si son los 4 bits, entonces ya sabemos la tabla de verdad debe tener todas las combinaciones, ¿no? Todas, ¿cierto? Porque es la tabla de verdad. Yo no puedo tener una tabla de verdad que tenga 4 bits y solamente 2 entradas. Bueno, 2 combinaciones, no se puede, bueno. Adrián Alberto, profe, disculpe, ¿cuál tarea? ¿No la estás viendo en el tablero? Mira el tablero, por favor, Adrián. Creo que lo están viendo, ¿cierto? ¿O no? Adrián, ¿estás viendo el tablero? Bueno, tranquilo. Estoy viendo Francisco Rodríguez, eso mismo estaba pensando, solo se requieren 2 compuertas lógicas, en ese caso una AND doble y una AND doble. Sí, se puede simplificar, pero aquí es ver la lógica de cómo diseñar un circuito. Bueno, no vamos a simplificar todavía, más adelante efectivamente lo vamos a hacer. Bueno, tenemos aquí entonces nuestra tabla de verdad, son 4 entradas, o sea, 4 bits. ¿Y qué vamos a hacer? Ese circuito lo vamos a hacer en multisin, o sea, el esquema, circuito, ¿cierto? Esquema, circuito. ¿Cierto? Y vamos a hacer el esquema del protobar. Esquema del circuito y el esquema del protobar Tinkercad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno va a hacer su propio circuito. O sea, no hay 2 circuitos iguales, bueno. Y la lógica, el orden y lo que hemos visto en la clase pasada. Bueno, entonces, ¿cuál es el circuito? Van a traer ustedes cada uno con sus 3 últimos dígitos del número de identificación, ¿cierto? Entonces, suponiendo que el número, el que sea, los últimos 3 dígitos son 5, 1, 8. ¿Cierto? Entonces, si se repite, que hay varios estudiantes que, bueno, son 2 nomás, que los últimos 2 son 33, los últimos 2 son 11. Entonces, si está repetido, pues obviamente, pues no vamos a dejar los 2 repetidos, ¿no? Si se repite, entonces el siguiente dígito. El estudiante que tiene 33, entonces sería 34, ¿no? El 4, el siguiente dígito. El estudiante que tiene 11, como los 2 últimos dígitos, para él sería 12. Bueno, el siguiente. ¿Sí? Y en esos 3 lo mismo, o sea, si ustedes tienen 2 repetidos, pues pasan al siguiente número. Los 3 tienen que ser diferentes. ¿Y qué pasa? Entonces lo ubican en esa tabla de verdad. Entonces, bueno, en este caso, a este estudiante tiene 318 como los 3 últimos dígitos. Entonces, bueno, 5. Busquemos el 5. Que está el 5, colocan un 1. El 1 entonces está aquí, colocan un 1, ¿cierto? 8. El 8 está aquí, este es el 8, colocan un 1, ¿cierto? Y desarrollan el circuito. Realizan la expresión booleana y la tabla de verdad.
Bueno, eso entonces lo hacen en Multisim. Multisim es bastante amigable con respecto a eso porque es escribir, ¿no? Es texto. Entonces, en ese circuito, entonces, ¿cómo lo van a llamar? Lo van a llamar primer apellido, primer nombre, raya al piso, diseño, circuito. Bueno, diseño, circuito, ¿cierto? Diseño, ¿cierto? Pongamos en NEI, diseño NEI, ¿listo? Porque es el número de ustedes. Diseño NEI, número de identificación. Bueno, están diseñando un circuito para ustedes con sus últimos 3 números, dígitos del número de identificación. Bueno, primer apellido, primer nombre, raya al piso, ¿cierto? Diseño name. Entonces, dependiendo de cada uno de esos números, entonces pues los unos son diferentes. Entonces, en Multisim realizan la tabla de verdad, ¿cierto? En Multisim colocan la expresión booleana, que no tiene problema, o sea, es sencillo. En este caso sería comillas, es lo mejor, porque la rayita no es tan sencillo colocarla, bueno, los que puedan, pero la expresión booleana, por favor, hay que tener la tabla de verdad y la expresión booleana en Multisim, bueno, Multisim porque Multisim no lo permite hacer. Bueno, pero también hay que hacerlo en el protobar. Entonces, desarrollan el circuito en el protobar. Bueno, esa es la tarea para la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta sobre la tarea? ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre lo que hay que hacer? Por favor, yo cuando empecé a calificar esto, yo miro las 3 últimas cifras, ¿cierto? Del número de identificación. O bueno, lo hice antes de la clase y no hay 2 circuitos iguales. Bueno, Reinaldo Toledo, sí señor, ¿qué tarea, perdón, qué pregunta hay? Nos toca tener, porque tenemos que calificar, tenemos que hacer la práctica. Reinaldo Toledo, dinos, Reinaldo. Una pregunta, profe, es que no me quedó tan claro. Entonces, ¿en qué valor debe tener, digamos, el número de identificación? ¿Para qué vamos a usarlo como tal? Bueno, estamos hablando de las 3 últimas cifras del número de identificación. Si quieres, por favor, dinos cuáles son las 3 últimas cifras. Solo las 3 últimas cifras. Hoy no es un número, tranquilo, no necesariamente lo tuyo. Las 3. 104, digamos, 104. Sí, suponiendo que sea 104. Son las 3 últimas cifras, bueno, porque para poder calificar, entonces las 3 últimas cifras. En tu caso, por ejemplo, 104. Ah, listo. Entonces tú en el 1, ¿cierto? Ese 1 buscas en la tabla, ¿verdad? ¿Cuál es 1? Ah, este es 1, mira, aquí está 1. En 1, al 1 le colocas un 1. Ahí está. Al 0, entonces aquí está el 0. Al 0 le colocas un 1. Bueno, un 1. Y al 4, entonces tú buscas el 4. El 4, el 4 es este. El 4 le colocas un 1. ¿Cierto? Ahí están tus 3 unos. Y con esos 3 unos, como la tabla de verdad es completa, pues los demás son ceros, no hay problema. Pero con esos 3 unos, o bueno, con la tabla de verdad, vas a hacer la expresión booleana, vas a hacer el diseño del circuito y el diseño del protobar. Bueno. Listo, ok. Bueno, señor Francisco Rodríguez, nos toca, si no, no vamos a alcanzar a muy concretos. Francisco, ¿cuál es la pregunta? Entonces, solo una pregunta así Sí, rápidamente. Entonces, sí, ¿el tranquilo. circuito solo tiene que funcionar en los casos que se me expongan? Sí, solamente tiene que funcionar en el caso no sé, el caso del último estudiante que hizo la pregunta, solo debe funcionar en 1, en 0 y en 4. Bueno, si colocamos 3, no tiene por qué prenderse el LED. Si colocamos 7, no tiene por qué prenderse. O colocamos 15, ¿no? 15, no tiene por qué prenderse. O 9, no tiene por qué prenderse. Pues esa es la prueba que yo hago. Yo miro el número de identificación, veo que el número es, no sé, 1, 2, 3. Entonces el circuito lo único que hago en los interruptores es que coloco 1, 2 y 3. Verifico que el LED se prendió. Ah, listo, funciona. Pero igual veo, le coloco cualquier número diferente. A 1, 2, 3 le coloco 5. Si en 5 no se prendió, no, el circuito está bien. Se tiene que encender únicamente en esos tres últimos números del número de identificación. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces Reinaldo, tienes la mano alzada. Sigue, Reinaldo. Reinaldo No, Toledo. profe, es que se me olvidó bajarla. Qué Bueno, pena. tranquilo, tranquilo. Entonces miremos, Reinaldo, pero las entradas son las mismas. ¿Cómo así, Reinaldo? Bueno, me imagino que ya quedó claro. Pero clara Entonces las entradas son las mismas, las entradas no, porque en este caso era 1. Bueno, aclarando para todos, ¿no? Es 0 que es diferente y es 4 que es diferente. Habrá estudiantes que tienen 987, entonces para el 9 es un 1, para el 8 es un 1 y para el 7 es un 1, ¿cierto? Por eso, cuando lo estoy analizando, no hay 2 circuitos iguales, no hay. O sea, no hay ningún estudiante que las 3 últimas cifras sean las mismas. Bueno, entonces cada uno tiene su circuito. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Porque nos toca empezar con la práctica. Acuérdense que es nota. Bueno, si hay preguntas, tranquilo, de todas formas, porque la idea es que esto quede claro. Adrián, es que mencioné una parte hoy, profe, pero la clase pasada no dejó ninguna. Profe, disculpe, Adrián.
Una para, no, la clase pasada no dijo ninguna. Sí, señora, hay una tarea para hoy, ¿no? Bueno, yo imagino que todos deben tener el circuito, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa práctica? Entonces, por favor, para que tengan mucho cuidado, ¿no? Por favor, porque esto es 5 o 0. Entonces, aquí hay que estar muy juiciosos porque es muy sencillo. Obviamente, la idea es que todos saquen 5. Bueno, pero entonces nos vamos voy a mostrarlo. Voy a suponer que ustedes pueden tener tanto el Multisim como en Tinkercad, no hay problema, cualquiera de los dos sirve. Bueno, no hay problema. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestro interruptor, ¿no? Está nuestro interruptor. Ese interruptor tiene 4 entradas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 entradas, ¿cierto? Decíamos en el orden que habíamos dicho, ¿cierto? Si está bien conectado, ¿cierto? Que es lo que se habló la clase pasada. Tenemos entonces, esto es A, B, C y D. Bueno, por favor, en este momento abran alguno de los dos, ¿cierto? Puede ser multisync, que es más rápido, en caso de que Tinkercad no se ponga lento, no sé. Entonces, ahora tenemos la salida. Esa es la entrada al circuito. Entonces, si dentro del circuito está funcionando cosas, bueno, pero solamente vamos a mirar los LEDs, ¿cierto? Entonces, tenemos 1, 2, 3 y 4 LEDs. Hay estudiantes que dejaron los 4 seguiditos, no hay problema. Están seguiditos, están separados, pero van en este orden. Ya saben que el primer LED se obedece al NOR, el siguiente a la de 3, el siguiente a la OR de 4 y la siguiente a la XOR, ¿cierto? Entonces solamente vamos a mirar eso, solamente. Yo les voy a dar un dato en binario para que ustedes lo coloquen a la entrada del circuito. Esa es la entrada, el dato de entrada, ¿cierto? El dato de entrada, ¿cierto? Se los voy a dar, ¿cierto? Y él va a funcionar, él va a hacer sus operaciones, ¿cierto? Y a la salida van a tener van a tener un dato también binario, ¿cierto? A la salida, ¿cierto? Ese dato binario, ustedes lo están viendo ahí en binario. Ustedes lo pasan a decimal y me lo dicen. Ustedes me lo dicen a mí en decimal. Bueno, ¿cierto? Si el circuito está bien alambrado, o sea, que son dos cosas. Primero, que el circuito está bien alambrado. Y segundo, pues el sistema binario. Estamos haciendo repaso del sistema binario con números pequeños, número de 4 bits. Ya saben que 4 bits máximo, hasta qué valor podemos llegar, ¿cierto? Entonces, yo les voy a dar a ustedes el dato en decimal. Yo les digo, no sé, el que sea. Y ustedes lo van a colocar en binario en los interruptores, en multisim. Ya saben que el multisim está, por eso se quería ese tipo de interruptor. Ya hemos dicho que si es arriba, es un 1, ¿no? Si está abajo, es un 0. Entonces, ustedes lo colocan en binario. Ceros y unos en binario. Yo les doy el dato, no sé, 0. Entonces, todos van abajo, ¿cierto? Y a la salida van a ver que esos LED, unos están prendidos, otros están apagados. Ya saben que el primero pesa 1, ¿cierto? El siguiente pesa 2, el siguiente pesa 4, el siguiente pesa 8, ¿cierto? Entonces dices, bueno, cuando se prendan los LEDs, suponiendo, no sé, se prendieron estos. Entonces ustedes, ya lo pueden leer. Ustedes, bueno, entonces, si lo paso a decimal es suma de pesos. Yo puedo sumar, listo, aquí sería 4 más 2. Entonces la respuesta sería 6. Depende del número de entrada, del dato de entrada que yo les dé. Entonces tienen que aquí aplicar sistemas de numeración, en este caso sistema binario. Bueno, ¿está claro para empezar? Bueno, como esto es nota, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que alguien hace una pregunta, inclusive alguien que entra, siempre la lista se va moviendo, la lista que está aquí en la que tiene Zoom, se mueve, no sé por qué, pero bueno, se va moviendo. Entonces vamos yo les voy llamando y cuando ya esté la nota, tranquilos que, bueno, se supone que es 5, pero tranquilos, si es 0, se puede recuperar más adelante porque veo que sí es necesario hacer bastantes preguntas, porque aquí estamos muy a la teoría, bueno, y a pesar de que está la práctica, pero hay cosas que hay que hacer preguntas, bueno, para estar como estudiando y estar al día. Si llegan a sacárselo tranquilos que se puede recuperar y esto es casi inmediato, ¿no? Solamente yo miro el circuito, digo, no sé si estoy en Tinkercad o estoy en Multisim, y digo, uy, ahí yo tengo un 7, entonces me dicen 7, ya, 5. Pero si no era 7, entonces 0 y se puede recuperar, bueno. Como la lista se está moviendo y para poder preguntar, entonces el estudiante, llamo al estudiante, le hago la pregunta y cuando él responda, entonces ya se puede retirar del salón. Bueno, nos veremos, ya saben cuál es la tarea, nos veremos para la próxima clase, nos vemos en clase el próximo martes.
Bueno, y para poder tener la lógica de los que van faltando, es necesario, por favor, que nos colaboren, que el estudiante que ya sacó la nota que sea, por favor, entonces, es retirarse del salón para poder preguntar a los demás. Bueno, ¿quedó claro? Bueno, entonces, solamente, por favor, porque esto es nota, solamente el estudiante, por favor, en el chat no hay que, no hay que decir el dato en el chat. Bueno, inclusive vamos a hacer un ensayo, porque pues aquí la idea es, bueno, sistema binario, ¿no? Vamos a hacer un ensayo. Bueno, para todos, ustedes en este momento todos, estoy viendo que son así y 53. O sea que creo que, bueno, vamos a hacer un ensayo. Para todos, por favor, coloquen en el dato de entrada, en ese circuito que estaba para hoy, lo tienen ya listo para hoy, para la clase pasada, ¿no? Coloquen el dato de entrada es, no, bueno, cero, es cero. Pongan todos sus interruptores en cero. Y alguien me dice entonces por el chat, ¿cuál es el dato de salida? Lea el dato de salida y me lo dicen en decimal. Ustedes lo leen en binario, lo pasan en decimal. Listo, muy bien, sí, perfecto, muy bien. La idea es que los demás, por favor, verifiquen eso, verifiquen si efectivamente es 8, miren si sí está dando 8. ¿Listo? Y los que les está dando 8, por favor, lo pueden contestar ahí, porque entonces estamos bien, ¿no? Julián, confirmo, está bien, está bien, listo. Ahora, vamos al otro extremo, El dato entra es 15, acuérdense 15 que, ¿cuántos unos son? Es suma de qué pesos, 15. ¿Alguien nos puede decir inicialmente 15 es suma de qué pesos? Si quieren por el micrófono. Por el micrófono, si quieren. Cristian José, 15, por Dios, 15. Ah, bueno, pusiste 6 como salida. 15 son todos positivos, muy bien. 15 son todos unos. Es la idea de la suma de los pesos, ¿no? Nadie está diciendo la suma de los pesos, pero bueno, ahí están solo los unos. ¿Los pesos cuáles son? Nadie lo está mencionando. ¿Cuáles son los pesos, por favor? Los pesos. Ay, gracias, Adrián. Muy bien. Es 1, 2, 4 y 8. Listo. Entonces, ustedes colocan 15 como dato de entrada. La salida, entonces, ¿qué dato es? Ahora sí, ¿cuál es el dato de salida? Bueno, 6. 6, por favor, para los demás. Por favor, tienen que verificar. ¿Es 6? Ustedes ya saben cada bit qué peso tiene. Ahí está en el tablero en caso A, o ustedes lo tienen ahí. Dicen, yo sé que el primero es 1, el siguiente es el doble, el siguiente es... Entonces, solamente lo que se enciende es un 1. Si el LED se encendió es un 1, entonces suman los pesos. Bueno, ahora, por ejemplo, van a colocar, si es, antes de colocarlo, si es 13, ¿qué pesos son? 13. Bueno, pero ¿qué pesos son, Adrián? Muy bien, pero los pesos, di los pesos de 13, 8 más 4 más 1. Sí, bueno, muchas gracias, muy bien. Está bien, perfecto. Entonces, si tú tienes en cuenta el que no pesa, está bien, porque pues al final sumamos los que son unos, ¿sí? Ahora, teniendo ese dato de entrada como 13, ¿el dato de salida cuál es? ¿Sí? Entonces, por favor, miren qué LED se encendió o cuántos hay unos. Ya estamos viendo, leyendo ya en binario, ¿cierto? Esos ceros y unos. Cuando el LED se encendió es un 1, si está apagado es un 0. Entonces, bueno, si ese se encendió ya es el peso, entonces sumamos el peso. Bueno, entonces para todos, bien. Bueno. Por ejemplo, si el dato de entrada es 10, ¿qué pesos? ¿La suma de qué pesos? 10. Aquí lo mismo, aquí no lo coloqué, pero eso también nos toca estar familiarizados con eso. Voy a colocar otro color. Aquí entonces es 1, ¿cierto? 1, 2, 4, 8. Están los pesos. Entonces yo digo, bueno, yo quiero 10. 10 es ¿qué? Es 8 más 2, sí, señor. Entonces colocamos 10. 10 sería entonces aquí, 8 más 2, y aquí está el 10. La salida, entonces, al ver los LED encendidos, sumamos esos pesos. Entonces, ¿cuánto sería el dato en decimal? Si fuera, estamos hablando de 10, ¿no? El dato es sí, está perfecto. Está muy bien. Bueno, como pueden ver, entonces son las 3:56, ya faltan 3 minutos. No alcanzamos, obviamente, porque son 30 estudiantes. Y hay varios de ustedes que tienen clase a las 4, ¿no? De 4 a las 4 tienen clase. Sí, señor, lo mismo, ese también es un problema. Entonces, la próxima clase, lo primero que vamos a hacer, entonces les toca a los que llegan tardecito, tener cuidado, ¿no? Tener cuidado porque si los llegamos a llamar y no está, es 0, ¿no? Entonces, llegar a tiempo. A las 10 en punto estamos empezando, bueno.
La próxima clase, lo primero que vamos a hacer va a ser eso. Va a ser hacer esta práctica. Que esta práctica, si todos ya tienen claro cómo es, esto es súper rápido. ¿Cierto? Yo digo 5, usted la respuesta, yo digo 6, el que sea, y entonces de una vez coloco la nota. De una vez, ¿cierto? Vamos a ver si se puede de una vez inclusive con imagen, porque así más o menos va a ser el examen final, el proyecto final, bueno. O bueno, más adelante hay los ejercicios, los circuitos empiezan a crecer, y los circuitos que sea lo que sea, hay que explicarlos, porque sí, es que el simulador hace todo, ¿cierto? Nosotros estamos desconectando adecuadamente, pero hace todo, pero hay que saber cómo funciona. Entonces ahí son preguntas que se hacen en clase. Bueno, y son notas. ¿Listo? Son las 58, entonces lo dejamos para la próxima clase. Reinaldo, y si por, en vez de escuchar 3, escucho 13. Tranquilo, ahí hacemos, ahí hacemos todo lo posible para hablar claramente y decir el que es bueno. Y si es necesario, lo escribo en el chat. ¿Listo? Para que no haya ese problema. Tienes razón, Reinaldo, porque si la red está lenta, entonces hay ruido, lo que sea, entonces yo anoto. Aparte que lo digo, lo anoto en el chat. ¿Listo? Bueno, entonces para los que no les están dando, que yo creo que sí, la mayoría, porque la clase pasada, este circuito ya 2 veces se ha dejado 2 semanas para dejarlo bien, ¿no? Luis Méndez, tiempo 10 segundos para responder, sí señor, o menos, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo te demoras leyendo el que está en el tablero? Bueno, eso es mientras uno hace suma de los pesos, pero si uno de los pesos ya están aquí en un momento dado, eso es como las resistencias. Si el código de colores lo tiene en el tablero y preguntamos, que esa es pregunta que falta por hacer, ¿cierto? Código de resistencias, tú inmediatamente teniendo los códigos al lado, es inmediato, es que es menos de 10 segundos, ¿no? O sea, ya sabes cuánto vale esa resistencia. O al revés, dando el valor de la resistencia, sabes qué colores son, porque solamente los miras y ahí ya sabes, es inmediato. Bueno, 5 segundos, listo. Julián Steven Vega, es que el que suma lento, el circuito, pero no, este multisin está inmediato, ¿no? El que de pronto sea Tinkercad, pero todavía no. Eso es más adelante cuando el circuito sea más largo, efectivamente, y se demora un poquito. Por eso hay que explicar el circuito, ya no es solamente la respuesta, ¿no? Hay que explicar el circuito. Bueno, entonces lo dejamos para la próxima clase, aquí ya falta un minuto, ya estamos a las 4, falta 100 minutos. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Les recomiendo, por favor, entonces tener multisim, que es más rápido, o bueno, los que quieran Tinkercad, para hacer esta práctica. Y hacer la tarea, bueno, esa tarea, entonces, es una tarea del circuito de ustedes mismos, de las 3 últimas cifras del número de identificación. Bueno, la próxima clase que vamos a trabajar, álgebra de Boole. Vamos a ver esa expresión booleana que hay que trabajarla con unas propiedades de álgebra de Boole para poder hacer la tabla de verdad. Bueno, gracias por la asistencia, entonces nos vemos en la próxima clase. A no ser que alguien tenga alguna pregunta y la podemos atender. Bueno, hasta luego, Adrián, que estés bien. Bueno, entonces,